Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dante Lombe, soy un médico cirujano y este es eh, su curso de semiología quirúrgica. Seré su profesor para este curso de semiología quirúrgica, algunos para el laboratorio y también para la teoría. Este video introductorio será publicado en las aulas virtuales tanto de mis grupos de laboratorio como de mis grupos de teoría. En este curso lo que vamos a estudiar es semiología enfocada a las patologías quirúrgicas, a las patologías que necesitan una intervención de cirugía o que ya han sido pacientes que han sido intervenidos por una cirugía o pacientes que se necesite descartar una patología quirúrgica. En esto es que nos vamos a enfocar en la parte de la semiología, pero enfocada a las patologías del ámbito quirúrgico. Sé que ya dieron semiología clínica. Esto es como una continuación de esa asignatura enfocado a la parte quirúrgica. Pues bien, ¿qué es semiología? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Semiología es es una parte de la medicina, es una rama de la medicina, vamos a decirlo así, o una técnica de las utilizada por el médico que estudia lo que serían los signos y síntomas de las enfermedades. Signos y síntomas característicos de las enfermedades para llegar a un diagnóstico. Eso es más o menos ¿verdad? Una definición de lo que es la semiología. Parte de la semiótica que se deriva de estudio de los signos, y ahí deriva la palabra, ¿verdad? Que significa estudio de los signos. Para el estudio, para la observación, para recopilar estos signos y síntomas que caracterizan las enfermedades, el médico debe utilizar, porque a mi modo he llamado, los pilares del examen físico, ¿verdad? Son los diferentes pilares, columnas en las cuales se basa un correcto examen físico. Están descritos ya, y sé que lo han visto ya en la parte de la semiología clínica, pero que es bueno repasar estos pilares porque son los que nos van, como dije, a ayudar. Son las técnicas que vamos a utilizar para recopilar, para recolectar, para ver los diferentes signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Estos pilares del examen físico son, como ven ahí, la inspección, la palpación, la auscultación, la percusión y le agregamos el tacto, que es una forma de palpación, ¿verdad? Pero adecuada a las cavidades del cuerpo o orificios del cuerpo humano. En cuanto a estos pilares del examen físico, son los que vamos a utilizar, repito, para hacer un correcto examen físico. ¿En qué consisten estos pilares? Bueno, la inspección es examinar u observar detalladamente, atentamente un evento o cualquier cosa referente en un paciente. Entonces, para esta examinación, para observar esto, utilizamos el sentido de la visión, ¿verdad? Y observamos, vemos detalladamente y recopilamos y anotamos los signos que podamos ver a la inspección, que podamos observar a la inspección. Un edema, un hematoma, una herida, un cambio de coloración en la piel, son signos y a veces signos que podemos observar mediante la inspección, mediante la observación, la examinación detallada, utilizando el sentido de la visión. La palpación es tocar, es utilizar el sentido del tacto para recabar ese fenómeno físico en el paciente que caracteriza una enfermedad. A la palpación, cuando denotamos, o sea, cuando utilizamos el sentido del tacto, cuando denotamos si una superficie es lisa, si es gruesa,
si es una superficie rugosa, o si es una superficie lisa, o si es una superficie con bordes regulares, por ejemplo, una masa que estemos palpando de bordes irregulares, si a la palpación se vuelve móvil, la temperatura de ese fenómeno físico que estamos palpando, si es hipertérmico, caliente, si es hipotérmico, frío, si es normotérmico. Todos esos datos que podemos recolectar a través del tacto, a través de la sensación de los diferentes estímulos sensoriales que recolectamos a través del tacto en un paciente, estos estímulos sensoriales que pueden ser de presión, o de temperatura o de dolor, todo eso lo recolectamos a la palpación, utilizando el sentido del tacto. ¿Qué es auscultar? Auscultar es, en el examen físico, explorar los sonidos que emanan principalmente de las cavidades corporales, tanto de las cavidades principales como la cavidad torácica, la cavidad abdominal o el cuello, también se ausculta, y los recolectamos a través del sentido de del órgano receptor del sentido de la audición, que es el oído. Esta auscultación, el médico utiliza un aparato inventado hace mucho ya, que es el estetoscopio, ¿verdad?, que nos permite aumentar la percepción de estos sonidos en las diferentes cavidades corporales, como el tórax y el abdomen, que vamos a auscultar. En cada una de esas cavidades existen órganos que producen sonidos, que son los que vamos a auscultar. Por ejemplo, en el tórax auscultamos el corazón, el pulmón. En el abdomen podemos auscultar el movimiento de las vísceras, la peristalsis, ¿verdad? Podemos auscultar diferentes vasos sanguíneos, el latido principalmente de la aorta abdominal, lo podemos auscultar mediante este paso del examen físico, que es la auscultación. Percutir es producir sonido mediante un percutor, que en el caso del examen físico, el percutor sería la mano dominante del médico que está realizando el examen, que percute con uno o dos dedos sobre la base, que en este caso sería la mano no dominante, sobre la cavidad a la cual vamos a producir el sonido percutor. Se percute tanto la cavidad abdominal, la cavidad torácica, se puede percutir el cráneo, se puede percutir el cuello. Todo órgano que pueda producir sonido de la percusión se percute. Cuando percutimos se producen básicamente dos sonidos. Uno grave o de matidez o sonido mate, y uno más agudo o sonido timpánico. Y dependiendo de lo que estemos percutiendo y dónde estemos percutiendo, estos sonidos de timpanismo o de matidez van a ser normales o anormales. Todo eso lo hacemos mediante la percusión. El tacto, por último, es la exploración, es una forma de palpar, ¿verdad?, digitalmente algunos conductos u orificios que son accesibles desde el exterior. Entonces, por lo tanto, podemos realizar tacto de la cavidad vaginal, de la vagina, tacto rectal, anorrectal, podemos hacer tacto del orificio nasal, del orificio externo auditivo, de la cavidad oral, de la cavidad bucal, podemos hacer tacto de esos orificios, y es una forma de palpación digital de estas zonas. Y al igual que en la palpación, percibimos los diferentes fenómenos sensoriales de presión, temperatura, que se pueden lograr mediante el tacto, mediante el sentido del tacto. Todo eso lo podemos realizar mediante el tacto. Por último, siempre le doy de manera introductoria, siempre le pongo la diferencia entre un signo y un síntoma. Como sabrán, un signo es
el signo objetivo es algo que podemos observar de manera objetiva, mediante que un síntoma es algo que es subjetivo, algo que nos refiere el paciente, que siente, que él mismo siente. Por lo tanto, es subjetivo, depende del paciente. Un signo, eh, un cambio de coloración de la piel, por ejemplo, el eritema, la ictericia, es un signo porque lo podemos observar o lo podemos medir. La fiebre es un signo porque se puede medir con un termómetro de mercurio, se puede medir el grado de hipertermia o temperatura. Un síntoma, por ejemplo, la misma fiebre es un síntoma porque es algo subjetivo que el paciente refiere una hipertermia corporal, un aumento de la temperatura corporal, que aunque no lo hayamos medido, el paciente lo siente, es subjetivo. El dolor es subjetivo, aunque existen test para medir el dolor, pero el dolor es subjetivo en cada paciente y lo refiere el paciente. Dolor abdominal, por ejemplo, el paciente te refiere que tiene ese síntoma. Entonces es básicamente la diferencia entre un signo y un síntoma. Un signo es objetivo, es medible, es observable, mediante que un síntoma es algo subjetivo que te refiere al paciente que si él siente. Bueno, hasta aquí esta primera introducción a la asignatura, espero les haya gustado el video. Seguiremos la clase mediante videoconferencia o también más videos que estaré subiendo al aula virtual. Así que manténganse en contacto y atentos a las próximas publicaciones. Nos vemos.